Bienvenidos a un nuevo resumen en Resúmenes de Libros, donde exploramos las ideas que han cambiado el mundo. Hoy nos sumergimos en la Sagrada Familia, o Crítica de la Crítica Crítica, contra Bruno Bauer y compañía, una obra explosiva de Karl Marx y Friedrich Engels, publicada en 1845. Este libro no es solo una crítica afilada a los filósofos idealistas de su tiempo, sino una declaración fundacional del materialismo histórico, el método que revolucionó nuestra forma de entender la sociedad. Con un tono que combina análisis profundo y un toque de ironía, Marx y Engels desmantelan las ideas de los jóvenes hegelianos, liderados por Bruno Bauer, a quienes llaman con sorna la Sagrada Familia, por su pretensión de salvar el mundo desde la comodidad de sus escritorios. A lo largo de sus páginas, analizan desde la literatura francesa hasta la cuestión judía, mostrando cómo las luchas de clase y las condiciones económicas, no las ideas abstractas, son el motor de la historia. Prepárense para un viaje intelectual que no solo expone las falacias del idealismo, sino que invita a repensar el mundo con los pies en la tierra. Capítulo 1. Introducción y crítica general a la Sagrada Familia. En la Sagrada Familia, o Crítica de la Crítica Crítica, contra Bruno Bauer y compañía, publicado en 1845, Karl Marx y Friedrich Engels desatan una ofensiva intelectual contra los jóvenes hegelianos, particularmente los hermanos Bruno y Edgar Bauer, y sus colaboradores de la revista Allgemeine Literaturzeitung. Este libro no es un simple panfleto polémico, sino una declaración fundacional del materialismo histórico, un método que revolucionaría la forma de entender la sociedad, la historia y las ideas. Con una prosa afilada y un toque de mordacidad, Marx y Engels desmontan el idealismo especulativo de los Bauer, a quienes apodan la Sagrada Familia, por su pretensión casi religiosa de ser los únicos capaces de redimir el mundo mediante la crítica pura. Este primer capítulo, que sirve como introducción, establece el tono y el propósito: derribar las abstracciones vacías y anclar el pensamiento en las condiciones materiales de la vida real. El texto comienza con una crítica directa a la crítica crítica, el término que los Bauer usan para describir su enfoque filosófico. Este método, según Marx y Engels, no es más que un ejercicio de autocomplacencia intelectual. Los Bauer creen que la historia y la sociedad pueden entenderse como un drama del espíritu que se critica a sí mismo, un proceso donde las ideas puras luchan entre sí, dejando de lado las realidades tangibles del trabajo, la producción y las luchas de clase. Marx y Engels se mofan de esta postura. Es como si un filósofo, encerrado en su estudio, mirara al mundo y decidiera que todo se resuelve pensando más fuerte. En cambio, los autores proponen una tesis radical para la época. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Esta frase, que resuena a lo largo del libro, encapsula la esencia del materialismo histórico. Las ideas, las religiones y las filosofías no son entes autónomos, sino reflejos de las condiciones materiales, como la forma en que las personas producen su sustento, organizan su trabajo y se relacionan en sociedad. La crítica de Marx y Engels no es solo teórica, está impregnada de un humor sutil que desarma a sus oponentes. Llaman a los Bauer críticos absolutos, una etiqueta irónica que resalta su arrogancia al creerse por encima de la humanidad, juzgando al mundo desde un pedestal de ideas abstractas. Por ejemplo, mientras los obreros de las ciudades industriales de Europa enfrentan jornadas agotadoras y salarios miserables, los Bauer y su círculo debaten si el espíritu ha alcanzado la autoconciencia suficiente para superar la masa ignorante. Marx y Engels ilustran esta desconexión con un ejemplo implícito. Es como si alguien viera una revuelta por pan y la interpretara como un conflicto entre la idea del hambre
y la idea de la saciedad. Esta ironía no solo ridiculiza a los Bauer, sino que subraya la urgencia de un análisis que parta de la realidad material. El capítulo también introduce a Ludwig Feuerbach, un filósofo materialista que influyó profundamente en Marx y Engels. Feuerbach argumentaba que la religión es una proyección de las necesidades humanas, no una verdad divina. Los autores lo elogian por romper con el idealismo hegeliano, pero lo superan al señalar que su materialismo es estático. Describe la humanidad, pero no explica cómo cambia a través de la historia. Aquí entra el concepto clave de la praxis, la acción humana consciente que transforma el mundo. Para Marx y Engels, no basta con entender las condiciones materiales, hay que cambiarlas. Esta idea, apenas esbozada en este capítulo, será el germen de obras posteriores como el Manifiesto Comunista. Otro blanco de la crítica es la revista Allgemeine Literaturzeitung, dirigida por los Bauer, que se presenta como un faro de pensamiento avanzado. Marx y Engels la describen como un templo, donde los críticos ofician su culto al espíritu, publicando ensayos que transforman problemas concretos en acertijos metafísicos. Por ejemplo, cuando analizan la literatura francesa o la cuestión judía, los Bauer no ven clases sociales ni opresión económica, solo batallas abstractas entre dogma y crítica. Los autores prometen desmontar estas interpretaciones en capítulos posteriores, usando ejemplos específicos como la novela Los misterios de París, de Eugène Sue, o los escritos de Bauer sobre el judaísmo. El capítulo también establece el método dialéctico de Marx y Engels, inspirado en Hegel, pero transformado. Mientras Hegel veía la historia como el desarrollo del espíritu absoluto, los autores la entienden como un proceso impulsado por contradicciones materiales, la lucha entre clases, la tensión entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Esta dialéctica no es un juego de ideas, sino un motor histórico que explica desde las revoluciones hasta la literatura. Por ejemplo, critican a los Bauer por malinterpretar a Hegel, convirtiendo su dialéctica en un dogma idealista donde el espíritu siempre triunfa, sin importar las condiciones reales. Un aspecto notable es cómo Marx y Engels usan la sátira para exponer la vanidad de los jóvenes hegelianos. Los Bauer se ven a sí mismos como profetas de una nueva era, pero los autores los retratan como monjes escolásticos discutiendo cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Esta burla no es solo un recurso retórico, sirve para contrastar la inutilidad de la crítica con la necesidad de una crítica revolucionaria que conecte teoría y práctica. Por ejemplo, cuando los Bauer critican el socialismo utópico o las demandas obreras, lo hacen desde un desprecio elitista, llamando a las masas inconscientes. Marx y Engels responden que esas masas, el proletariado, son precisamente el sujeto histórico que transformará a la sociedad. El capítulo también aborda el contexto histórico de la obra. En la década de 1840, Europa vive un fermento revolucionario. Las primeras organizaciones obreras emergen, el capitalismo industrial genera desigualdades brutales, y las ideas socialistas ganan terreno. Los Bauer, sin embargo, permanecen al margen, atrapados en debates académicos. Marx y Engels, que ya participaban en círculos socialistas, ven en este idealismo una traición a las luchas reales. La Sagrada Familia es, en parte, un ajuste de cuentas personal. Marx y Engels, antiguos aliados de los Bauer, rompen definitivamente con ellos, marcando su transición del idealismo al materialismo. En términos de estructura, este capítulo es una hoja de ruta. Anuncia que el libro analizará textos específicos de la Literaturzeitung, como los ensayos de Bruno Bauer sobre literatura francesa, la cuestión judía y la economía inglesa. Cada crítica servirá para ilustrar un principio del materialismo histórico,
Las ideas reflejan intereses de clase. La historia avanza por contradicciones materiales. Y la verdadera crítica debe impulsar la acción transformadora. Los autores también aclaran que no atacan a Hegel en sí, sino a su apropiación dogmática por los jóvenes hegelianos, que convierten su filosofía en una herramienta conservadora. Un tema recurrente es la alienación, un concepto que Marx desarrolla más tarde, pero que aquí aparece en germen. Los Bauer, al priorizar la autoconciencia, ignoran cómo el trabajo alienado y la explotación económica moldean la vida humana. Por ejemplo, mientras un obrero de una fábrica de Manchester trabaja hasta la extenuación, los críticos debaten si su espíritu es libre. Marx y Engels insisten, la libertad real comienza con la transformación de las condiciones materiales, no con ejercicios mentales. El capítulo cierra con una promesa implícita. Lo que sigue será un desmantelamiento sistemático de la Sagrada Familia, no solo para ridiculizarla, sino para construir una alternativa. Marx y Engels no solo critican, proponen un nuevo marco para entender el mundo, uno que conecte la filosofía con la revolución. Este inicio, vibrante y combativo, prepara al lector para un viaje intelectual que no solo expone las falacias del idealismo, sino que siembra las semillas de una teoría que cambiará el curso de la historia. Capítulo 2. Crítica a la crítica de Bruno Bauer sobre la literatura francesa. En el segundo capítulo de La Sagrada Familia, Karl Marx y Friedrich Engels centran su artillería en los ensayos de Bruno Bauer sobre la literatura francesa, publicados en la revista Allgemeine Literaturzeitung. Con un tono que combina rigor analítico y un sarcasmo apenas velado, los autores desmantelan la interpretación idealista de Bauer, que reduce obras literarias como Los Misterios de París de Eugène Sue a meros enfrentamientos entre conceptos abstractos como espíritu y masa. Este capítulo no solo expone las limitaciones de la crítica crítica, sino que introduce el método materialista de Marx y Engels, que analiza la literatura como un reflejo de las condiciones sociales y económicas de su tiempo. A través de un examen detallado, los autores transforman una disputa filosófica en una lección sobre cómo las luchas de clase dan forma al arte y la cultura. El foco principal es la novela Los Misterios de París, un éxito popular en la Francia de los años 1840 que retrata los bajos fondos de la ciudad, con personajes como obreros explotados, prostitutas y aristócratas disfrazados. Bauer, en su análisis, ignora el contexto social de la obra y la convierte en un campo de batalla metafísico. Para él, los personajes no son individuos atrapados en un sistema económico brutal, sino encarnaciones de la masa ignorante que debe ser redimida por la crítica del espíritu. Marx y Engels se burlan de esta postura. Es como si un crítico viera una pintura de una fábrica y solo hablara del humo como símbolo de la alienación espiritual, sin mencionar a los trabajadores que sudan dentro. Los autores argumentan que la novela de Sue, lejos de ser un ejercicio sentimental, refleja las tensiones reales de una sociedad capitalista en ciernes, donde la pobreza extrema y la opulencia coexisten en las calles de París. La crítica de Bauer a Sue se centra en el supuesto humanitarismo de la novela, que él considera un defecto porque apela a emociones bajas, en lugar de elevarse a la crítica pura. Marx y Engels responden con un análisis que conecta la obra con su época. Los Misterios de París no surge del vacío. Es un producto de la Francia postrevolucionaria, donde el capitalismo industrial generaba desigualdades grotescas. Por ejemplo, personajes como Fleur de Marie, una joven prostituta, no son meros símbolos de caída moral, como Bauer sugiere, sino víctimas de un sistema que fuerza a los pobres a vender su cuerpo para sobrevivir. Los autores señalan que Sue, aunque limitado por su perspectiva burguesa, captura las miserias del proletariado. Talleres insalubres, niños mendigos,
y una justicia que castiga a los débiles mientras protege a los poderosos. Esta realidad material, no el espíritu, es lo que da vida a la novela. El capítulo brilla por cómo Marx y Engels usan la ironía para desarmar a Bauer. Lo comparan implícitamente con un alquimista que intenta transformar el plomo de la realidad social en el oro de las ideas puras. Por ejemplo, cuando Bauer critica a Su por no ser suficientemente crítico, los autores replican que su propio método es el menos crítico de todos. Al ignorar las condiciones económicas, Bauer perpetúa la ideología burguesa que justifica la explotación. Es como si un médico diagnosticara una fiebre sin mirar al paciente, recetando solo pensamientos elevados. En cambio, Marx y Engels proponen un enfoque dialéctico. La literatura debe analizarse en su relación con las fuerzas productivas y las luchas de clase. La novela de Su, aunque idealiza soluciones individuales, como el príncipe Rodolfo, que salva a los pobres, también expone contradicciones que despiertan conciencia en los lectores, un germen de crítica social que Bauer pasa por alto. Un punto clave es cómo los autores defienden el potencial revolucionario de la literatura popular. Mientras Bauer desprecia a Su por apelar a la masa, Marx y Engels ven en esa misma masa al proletariado, cuya opresión es el motor de la historia. La novela, aunque no propone una revolución, visibiliza las injusticias que podrían alimentar una. Por ejemplo, las descripciones de Su sobre los barrios marginales de París no son solo decorado literario, son un retrato de la alienación bajo el capitalismo, donde el trabajo humano se reduce a mercancía. Los autores contrastan esto con la crítica crítica, que transforma personajes vivos en abstracciones muertas. Rodolfo no es un espíritu redentor, como Bauer lo ve, sino una fantasía burguesa que promete caridad sin cuestionar el sistema. El capítulo también explora cómo Bauer malinterpreta el iluminismo francés, que influyó en Su y otros escritores. Para Bauer, los filósofos ilustrados como Rousseau o Voltaire son meros precursores de la autoconciencia crítica. Marx y Engels corrigen. El iluminismo fue un movimiento materialista que atacó la monarquía y la Iglesia, porque reflejaba los intereses de una burguesía ascendente. Sus ideas no flotaban en el éter, surgieron de la lucha contra el feudalismo y prepararon la Revolución Francesa de 1789. De forma similar, Los Misterios de París no es solo una historia. Es un eco de las demandas sociales de los años 1840, cuando el proletariado comenzaba a organizarse. Bauer, al ignorar este contexto, convierte la literatura en un altar para su propia filosofía. Otro aspecto destacado es la crítica a la metodología de Bauer. Su crítica crítica divide el mundo en categorías rígidas: espíritu versus masa, crítica versus dogma. Marx y Engels muestran que esta dicotomía es estéril porque evade la dialéctica real de la historia. Usan un ejemplo implícito. Mientras Bauer ve en los personajes de Su una lucha entre conciencia e inconsciencia, los autores ven una lucha entre clases, donde los pobres resisten su explotación y los ricos buscan mantener su dominio. Este enfoque materialista no solo es más concreto, sino que revela el potencial transformador de la literatura, algo que Bauer, atrapado en su torre de marfil, no puede comprender. El capítulo también introduce ideas que Marx desarrollará más tarde, como la ideología. La filantropía de Su, que propone soluciones individuales a problemas sistémicos, es un ejemplo de ideología burguesa. Ofrece esperanza sin desafiar la estructura de clases. Sin embargo, Marx y Engels ven en la novela un valor dialéctico. Al mostrar la miseria, siembra semillas de descontento que podrían florecer en acción colectiva. Este análisis contrasta con la crítica crítica, que no transforma nada porque se limita a contemplar el mundo desde la altura de las ideas. Engels aporta un toque personal al capítulo,
dado su interés en la literatura y su experiencia en Inglaterra, donde observó de cerca la vida obrera. Aunque el libro no lo menciona explícitamente aquí, su conocimiento de las condiciones industriales informa la crítica. Las descripciones de Su sobre talleres y barrios pobres no son exageraciones novelescas, sino reflejos de una realidad que Engels documentará más tarde en la situación de la clase obrera en Inglaterra. Esta conexión entre literatura y vida real refuerza el argumento de que el arte no es un reino autónomo, sino un producto de su tiempo. El humor implícito brilla cuando Marx y Engels comparan la crítica crítica con un juez que condena sin entender. Bauer critica a Su por no alcanzar la pureza de su método, pero los autores replican que esa pureza es precisamente el problema. Al desvincular la literatura de la sociedad, Bauer la vacía de sentido. Es como si un crítico de cine juzgara una película solo por sus colores, ignorando la historia que cuenta. Este capítulo, al desmontar el análisis de Bauer, no solo defiende a Su, sino que establece un principio clave del materialismo histórico. El arte, como toda producción humana, debe entenderse en su contexto social e histórico. En conclusión, este capítulo transforma una disputa literaria en una batalla filosófica. Marx y Engels no solo critican a Bauer, proponen una forma radicalmente nueva de leer la literatura, una que conecte las palabras con el mundo. Al hacerlo, sientan las bases para los capítulos siguientes, donde aplicarán este método a otros temas, como la cuestión judía y la economía. Con su mezcla de análisis profundo y burla sutil, este capítulo es un ejemplo vibrante de cómo la teoría puede ser a la vez combativa y esclarecedora, invitando al lector a ver el mundo con nuevos ojos. Capítulo 3. La crítica crítica como herrero de libros y la cuestión judía. En el tercer capítulo de la Sagrada Familia, Karl Marx y Friedrich Engels dirigen su mirada crítica hacia el ensayo de Bruno Bauer sobre la cuestión judía, publicado en la Allgemeine Literaturzeitung. Con una mezcla de análisis incisivo y un sarcasmo que corta como navaja, los autores desmontan la postura idealista de Bauer, quien reduce la emancipación judía a un problema de autoconciencia espiritual, ignorando las condiciones sociales y económicas que moldean la opresión. Este capítulo no solo expone las limitaciones de la crítica crítica, sino que introduce conceptos clave del materialismo histórico, como la distinción entre emancipación política y humana y la relación entre religión y estructuras de clase. Marx y Engels transforman una discusión aparentemente teológica en un manifiesto sobre la necesidad de una transformación social radical, todo mientras ridiculizan la pretensión de Bauer de forjar la historia como un herrero de libros que produce ideas vacías. Bauer argumenta que los judíos deben renunciar a su religión para lograr la emancipación, ya que ésta representa un egoísmo que obstaculiza la autoconciencia universal. Para él, la religión es la barrera principal, y la solución está en una crítica intelectual que libere al individuo de dogmas. Marx y Engels responden con una crítica devastadora. Este enfoque no solo es miope, sino que evade la realidad material de la opresión judía. La cuestión judía no es un problema de fe, sino de relaciones sociales concretas en un mundo dominado por el capitalismo. Los autores se mofan de Bauer. Es como si, frente a un trabajador hambriento, recomendara meditar para trascender el hambre en lugar de darle pan. La emancipación, sostienen, no se logra en la mente, sino en la transformación de las estructuras que perpetúan la desigualdad. Marx, en uno de sus aportes más brillantes, introduce la distinción entre emancipación política y emancipación humana. La primera, que Bauer confunde con la libertad total, implica derechos civiles dentro del Estado burgués, como el voto o la igualdad legal. Sin embargo, esta emancipación es limitada. Otorga libertades formales, pero mantiene intactas las jerarquías económicas. Por ejemplo,
Un judío puede obtener ciudadanía, pero seguirá atrapado en un sistema donde el dinero reina. La emancipación humana, en cambio, requiere abolir las divisiones de clase y la propiedad privada, que alienan a todos, judíos y no judíos. Marx ilustra esto con un ejemplo vívido. En un mercado capitalista, el judío no es oprimido solo por su religión, sino porque el sistema económico lo estigmatiza como usurero, proyectando en él los males del propio capitalismo. Los autores también desmontan la visión de Bauer sobre el judaísmo como egoísmo comercial. Para Bauer, el judío representa una mentalidad mercantil que debe superarse espiritualmente. Marx y Engels replican que esta idea no es más que un prejuicio burgués. El judaísmo, como el cristianismo, es un producto histórico, no una esencia fija. Los judíos fueron empujados a roles comerciales en la Europa medieval por restricciones legales que les impedían poseer tierras o entrar en gremios. Culparlos de egoísmo es ignorar cómo el sistema los moldeó. Con ironía implícita, comparan a Bauer con un tendero que etiqueta mal sus productos. Ve al judío como causa del problema, cuando es víctima de un orden social que glorifica la acumulación. Un concepto central que emerge aquí es el fetichismo de la mercancía, aunque Marx lo desarrolla plenamente más tarde. El dinero, dicen, se ha convertido en el dios del mundo capitalista, y el judío es un chivo expiatorio de esta religión secular. Bauer, al centrarse en la religión judía, pasa por alto que el cristianismo burgués también adora el capital. Los autores lo ridiculizan. Mientras Bauer predica contra el egoísmo judío, ignora que el banquero cristiano o el industrial explotador son igual de egoístas. La solución no es una crítica espiritual, sino una revolución que desmantele el sistema que convierte el dinero en poder. El capítulo también critica la metodología de Bauer, a quien apodan herrero de libros por su manía de forjar textos abstractos que no transforman nada. Su crítica convierte la historia en un teatro de ideas, donde el espíritu lucha contra la masa ignorante. Marx y Engels lo contrastan con su enfoque materialista. La historia avanza por contradicciones reales, como la lucha entre clases. Por ejemplo, la opresión judía no se resuelve con autoconciencia, sino con cambios en las relaciones de producción que permitan una sociedad sin divisiones. La ironía brilla cuando señalan que Bauer, al proclamarse crítico absoluto, actúa como un sacerdote que excomulga a quienes no siguen su dogma idealista. Engels y Marx también conectan la cuestión judía con el contexto europeo de los 1840. En Alemania, los judíos enfrentaban restricciones legales y sociales, mientras el capitalismo emergente exacerbaba las desigualdades. Bauer ve esto como un problema de conciencia religiosa, pero los autores insisten en que es un problema político y económico. La emancipación política, como la lograda en Francia tras 1789, no basta. Los judíos pueden votar, pero siguen siendo marginados si no tienen riqueza. Este análisis anticipa ideas del Manifiesto Comunista. Solo una revolución proletaria puede liberar a la humanidad de toda forma de alienación. El capítulo también aborda la relación entre religión y Estado. Bauer cree que separar Iglesia y Estado resuelve la cuestión judía, pero Marx argumenta que esta separación es una ilusión burguesa. El Estado secular no elimina la religión, la relega a la esfera privada, donde sigue moldeando la ideología. Por ejemplo, en Estados Unidos, un país libre de religión estatal, el cristianismo impregna la cultura, y el dinero actúa como un dios invisible. Los autores se burlan de Bauer. Su crítica al Estado es tan útil como reorganizar los muebles en una casa que se derrumba. Un aspecto notable es cómo Marx y Engels usan ejemplos históricos para reforzar su argumento. Mencionan cómo los judíos, excluidos de la propiedad feudal, se convirtieron en comerciantes y prestamistas,
roles que los hicieron blanco de odios. Esta opresión no es un defecto de su espíritu, como Bauer sugiere, sino una consecuencia de las relaciones de producción medievales. Los autores comparan implícitamente a Bauer con un historiador que, viendo un incendio, culpa al fuego en lugar de investigar qué lo causó. El humor implícito recorre el capítulo, especialmente cuando describen la crítica crítica, como un taller donde Bauer forja libros como si fueran espadas sin filo, brillantes, pero inútiles para la batalla real. Esta metáfora no solo ridiculiza su método, sino que subraya la necesidad de una crítica práctica, que no se limite a interpretar el mundo, sino a cambiarlo. Los autores también defienden a Feuerbach, cuyo materialismo ven como un avance sobre Hegel, pero lo critican por no ir más allá. Feuerbach describe la alienación religiosa, pero no propone cómo superarla mediante la acción. En términos más amplios, este capítulo consolida la ruptura de Marx y Engels con los jóvenes hegelianos. Bauer, antiguo mentor de Marx, representa el idealismo que los autores rechazan. Su análisis de la cuestión judía es un ejemplo perfecto de cómo el idealismo desvía la atención de los problemas reales hacia abstracciones estériles. Al contrastar esto con su propio método, Marx y Engels no solo critican, construyen una teoría que conecta la filosofía con la revolución. En conclusión, este capítulo transforma una discusión sobre la emancipación judía en una lección sobre las raíces materiales de la opresión. Con su análisis dialéctico y su ironía mordaz, Marx y Engels no solo desarman a Bauer, sino que sientan las bases para una crítica social que resonará en sus obras futuras. La Sagrada Familia de los Bauer es desenmascarada como una fachada ideológica que protege el statu quo, mientras los autores llaman a una lucha que trascienda las palabras y forje un mundo nuevo. Capítulo 4. Crítica absoluta y la novela social de Eugène Sue. En el cuarto capítulo de La Sagrada Familia, Karl Marx y Friedrich Engels vuelven a centrar su atención en Los misterios de París, la novela de Eugène Sue, para profundizar en su crítica al método idealista de Bruno Bauer y la crítica crítica de la Allgemeine Literaturzeitung. Con un análisis meticuloso y un filo irónico que corta como bisturí, los autores desmontan la interpretación de Bauer, que reduce esta obra social a un enfrentamiento abstracto entre espíritu y masa. En lugar de ver la novela como un reflejo de las contradicciones de la sociedad capitalista, Bauer la desprecia como un producto sentimental de la masa ignorante. Marx y Engels, por el contrario, la analizan como un testimonio vivo de las luchas de clase en la Francia de los 1840, mostrando cómo el arte no es un reino autónomo, sino un espejo de las condiciones materiales. Este capítulo no solo refuta a Bauer, sino que consolida el método materialista histórico, revelando el potencial revolucionario de la literatura popular mientras se mofa de la pretensión elitista de la crítica crítica. La novela de Sue, un éxito masivo en su tiempo, narra las peripecias de Rodolfo, un príncipe disfrazado que recorre los bajos fondos de París para ayudar a los desdichados, como Fleur de Marie, una joven prostituta, o los obreros atrapados en la miseria. Bauer ve en estos personajes una simple lucha entre la conciencia crítica y la inconsciencia de la masa, acusando a Sue de caer en un humanitarismo sensiblero que no alcanza la pureza de su crítica absoluta. Marx y Engels responden con una crítica devastadora. Bauer ignora el contexto social que da vida a la novela. No son los personajes los que fallan al no ser críticos. Es Bauer quien falla al no ver que Los misterios de París refleja las tensiones reales de una sociedad donde el capitalismo naciente genera pobreza extrema junto a riqueza obscena. Es como si un crítico viera un cuadro de un incendio y solo hablara de las llamas como símbolos, sin mencionar a las personas atrapadas en el fuego. Los autores destacan que la novela de Sue, aunque limitada por su perspectiva burguesa,
pone al descubierto las miserias del proletariado parisino. Talleres insalubres donde los trabajadores se consumen en jornadas interminables, mujeres forzadas a la prostitución por la pobreza, y un sistema judicial que castiga a los débiles mientras protege a los poderosos. Por ejemplo, Fleur de Marie no es una figura de debilidad espiritual, como Bauer sugiere, sino una víctima de un sistema económico que mercantiliza la vida humana. Marx y Engels argumentan que estas descripciones no son meros adornos literarios, son un retrato de las condiciones materiales que oprimen a las clases trabajadoras. La ironía implícita es clara. Mientras Bauer debate la autoconciencia en su Torre de Marfil, Su, sin proponérselo, expone las injusticias que podrían encender una chispa revolucionaria. Un punto central del capítulo es la defensa del potencial crítico de la literatura popular. Bauer desprecia los misterios de París por apelar a las emociones de la masa, pero Marx y Engels ven en esa misma masa al proletariado, el sujeto histórico capaz de transformar la sociedad. Aunque la novela propone soluciones individuales, como la caridad de Rodolfo, su descripción vívida de la explotación despierta en los lectores una conciencia de las desigualdades. Los autores ilustran esto con un ejemplo implícito. Cuando Su muestra a un obrero agotado en un taller, no solo cuenta una historia, sino que visibiliza la alienación del trabajo bajo el capitalismo. Este potencial, aunque no plenamente revolucionario, es ignorado por Bauer, quien prefiere diseccionar la novela en categorías abstractas como dogma versus crítica. Marx y Engels se burlan de esta postura. Es como si un general planeara una batalla sin soldados, confiando solo en la genialidad de su estrategia. El capítulo también introduce el concepto de ideología, aunque de forma germinal. La filantropía de Su, que idealiza la redención individual sin cuestionar el sistema, es un ejemplo de ideología burguesa. Ofrece esperanza sin desafiar las estructuras de poder. Por ejemplo, Rodolfo, el príncipe salvador, encarna la fantasía de una burguesía que quiere aliviar la pobreza sin ceder su dominio. Sin embargo, Marx y Engels ven un valor dialéctico en la novela. Al exponer la miseria, siembra semillas de descontento que podrían florecer en acción colectiva. Este análisis contrasta con la crítica crítica, que no transforma nada porque se limita a contemplar el mundo desde las alturas del idealismo. Los autores comparan implícitamente a Bauer con un crítico literario que juzga un libro por su portada, sin leer las páginas que narran la lucha real. Otro aspecto clave es cómo Marx y Engels conectan la novela con el contexto histórico de la Francia de los 1840. Tras la Revolución de 1789 y la posterior industrialización, París se convirtió en un crisol de contradicciones. Mansiones opulentas convivían con barrios donde la miseria era la norma. Su captura este contraste, mostrando cómo el capitalismo crea riqueza para unos pocos y sufrimiento para muchos. Los autores destacan que la novela no surge de un genio aislado, sino de las tensiones sociales de su tiempo. Por ejemplo, los debates éticos entre personajes de la novela reflejan las ideas socialistas utópicas que comenzaban a circular, un eco de las demandas proletarias incipientes. Bauer, al ignorar este contexto, convierte la literatura en un altar para su filosofía, donde los personajes son meros símbolos de su esquema idealista. Marx y Engels lo ridiculizan. Es como si un astrónomo estudiara las estrellas sin mirar el cielo, confiando solo en sus cálculos. El capítulo también refuerza el método dialéctico de los autores. Mientras Bauer ve la literatura como un campo estático de ideas, Marx y Engels la analizan en movimiento, como un producto de las contradicciones históricas. Por ejemplo, Los misterios de París no es solo una historia, es un reflejo de la lucha entre clases, donde los pobres resisten su explotación y los ricos buscan mantener el orden. Este enfoque materialista revela lo que Bauer oculta,
La literatura no es un reino autónomo, sino un terreno donde se expresan los conflictos sociales. Los autores usan un ejemplo vívido. Cuando Sue describe un barrio marginal, no solo pinta un escenario, sino que muestra el resultado de un sistema que acumula riqueza a costa de la miseria humana. Engels aporta un toque personal, dado su interés en la literatura y su experiencia en las ciudades industriales. Aunque no se menciona explícitamente, su conocimiento de la vida obrera en Inglaterra informa la crítica. Las descripciones de Sue sobre talleres y pobreza no son exageraciones, sino ecos de una realidad que Engels observó de cerca. Esta conexión refuerza el argumento de que la literatura debe leerse en su contexto material, no como un juego de abstracciones. El humor implícito brilla cuando los autores comparan la crítica crítica con un juez que emite veredictos sin pruebas. Bauer condena a Sue por no ser crítico en su sentido idealista, pero Marx y Engels replican que esa crítica es precisamente el problema. Al desvincular la novela de la sociedad, la vacía de sentido. Es como si un chef criticara una sopa por no ser un postre, ignorando su propósito. Este capítulo, al defender a Sue, no solo refuta a Bauer, sino que establece un principio clave del materialismo histórico. El arte es un producto de su tiempo, y su crítica debe ser concreta, no especulativa. En conclusión, este capítulo transforma una disputa literaria en una lección sobre las raíces sociales del arte. Con su análisis dialéctico y su ironía mordaz, Marx y Engels no solo desenmascaran la vacuidad de la crítica crítica, sino que muestran cómo la literatura puede ser un arma en la lucha de clases. Los misterios de París, aunque imperfecta, revela las contradicciones del capitalismo, un potencial que Bauer ignora en su afán por elevarse al reino de las ideas puras. Este capítulo prepara el terreno para los siguientes, donde los autores aplicarán su método a temas como la economía y la filosofía, consolidando su ruptura con el idealismo y su apuesta por una teoría revolucionaria. Capítulo 5. La crítica crítica como tendero pacífico y otros ensayos. En el quinto capítulo de la Sagrada Familia, Karl Marx y Friedrich Engels amplían su ofensiva contra la crítica crítica de Bruno Bauer y sus aliados en la Allgemeine Literaturzeitung, abordando una serie de ensayos que van desde la economía inglesa hasta el orgullo judío. Con un estilo que combina análisis penetrante y una ironía afilada pero discreta, los autores exponen cómo los jóvenes hegelianos disfrazan su defensa del statu quo burgués bajo un manto de radicalismo filosófico. En particular, critican el ensayo de Jules Faucher sobre la situación obrera en Inglaterra, al que apodan Tendero Pacífico, por su visión apologética del capitalismo. Este capítulo no solo desmonta las abstracciones idealistas de la revista, sino que refuerza el método materialista histórico de Marx y Engels, mostrando cómo las ideas, incluso las aparentemente críticas, sirven a intereses de clase. A través de ejemplos concretos, los autores transforman una disputa teórica en una lección sobre las raíces económicas de la opresión, todo mientras ridiculizan a sus oponentes por producir textos tan vacíos como mercancías baratas en una tienda. El ensayo de Faucher sobre Inglaterra es el blanco principal. Este crítico, influido por la crítica crítica, describe la miseria obrera en las ciudades industriales, pero la atribuye a defectos individuales o excesos de los trabajadores, no al sistema capitalista. Por ejemplo, Faucher reconoce las condiciones inhumanas en las fábricas, jornadas de hasta 16 horas, niños trabajando en condiciones peligrosas, salarios de hambre. Pero su solución es moralizante. Los obreros deben ser más disciplinados o frugales. Marx y Engels se mofan de esta postura. Es como si un médico viera a un paciente desnutrido y le recomendara comer menos para sanar. Los autores argumentan que la pobreza no es un problema de conducta, sino el resultado inevitable de un sistema basado en la extracción de plusvalía,
donde los capitalistas acumulan riqueza a costa del sufrimiento proletario. Faucher, al defender el libre mercado como una solución mágica, actúa como un tendero pacífico que vende ilusiones burguesas envueltas en retórica crítica. Engels, con su experiencia directa en Manchester, aporta un peso particular a esta crítica. Habiendo observado de cerca las fábricas textiles y los barrios obreros, describe cómo los trabajadores viven hacinados en viviendas insalubres, con enfermedades rampantes y esperanza de vida reducida. Estas condiciones, que Faucher menciona pero trivializa, son para Engels la prueba de que el capitalismo no es un sistema neutral, sino una máquina de explotación. Los autores ilustran esto con un ejemplo vívido. Un niño de 10 años operando maquinaria peligrosa no es un exceso individual, sino una necesidad estructural para maximizar ganancias. La ironía implícita brilla cuando contrastan la crítica de Faucher con la realidad. Mientras él escribe sobre la libertad del mercado, los obreros están encadenados a máquinas que los consumen. Otro ensayo abordado es uno sobre el orgullo judío, donde Bauer reitera su visión de la cuestión judía. Aquí, el judaísmo es presentado como un símbolo de egoísmo que debe superarse mediante la crítica espiritual. Marx y Engels responden que este enfoque no solo es prejuicioso, sino que ignora el contexto histórico. Los judíos fueron empujados a roles comerciales por restricciones feudales, y culparlos de egoísmo es culpar a la víctima. Comparan implícitamente a Bauer con un comerciante que etiqueta mal sus productos. Ve al judío como el problema, cuando el verdadero culpable es el sistema económico que crea chivos expiatorios. Este análisis refuerza la idea del capítulo anterior. La emancipación no es un acto de autoconciencia, sino una lucha contra las estructuras de clase. El capítulo también desmonta la metodología de la crítica crítica. Los ensayos de la Literaturzeitung transforman problemas concretos, pobreza, opresión, desigualdad, en batallas abstractas entre espíritu y masa. Por ejemplo, Faucher convierte las estadísticas de miseria obrera en un problema de falta de crítica, como si los trabajadores pudieran escapar de la pobreza pensando diferente. Marx y Engels se burlan de esta lógica. Es como si un náufrago en una isla desierta fuera instado a criticar el océano en lugar de construir un bote. Su método materialista, en cambio, analiza las condiciones económicas que generan la miseria. La acumulación capitalista requiere un ejército de trabajadores explotados, y las ideas de Faucher solo justifican este orden. Un concepto clave que emerge es el de ideología, aunque no se nombra explícitamente. Los ensayos de la Literaturzeitung reflejan los intereses de la petite burguesía, una clase atrapada entre el proletariado y la gran burguesía que teme el cambio revolucionario. Faucher, por ejemplo, critica la pobreza, pero defiende el sistema que la produce, ofreciendo soluciones como la caridad o la educación obrera. Marx y Engels ven esto como una maniobra ideológica. Al culpar a los trabajadores de su sufrimiento, Faucher protege el capitalismo de la crítica real. La ironía es palpable. La crítica crítica se presenta como radical, pero actúa como un tendero que vende mercancías defectuosas con etiquetas brillantes. Los autores también conectan los ensayos con el contexto histórico de los 1840. En Inglaterra, la cuna de la revolución industrial, las luchas obreras comenzaban a organizarse, con movimientos como el cartismo demandando derechos. Faucher ignora estas dinámicas, enfocándose en abstracciones moralistas. Marx y Engels, en cambio, ven en las huelgas y protestas el germen de una conciencia proletaria que desafía el orden burgués. Por ejemplo, cuando los obreros ingleses exigen mejores salarios, no están pidiendo caridad, como Faucher sugiere, sino cuestionando la distribución de la riqueza. Este análisis anticipa ideas que Engels desarrollará en La situación de la clase obrera en Inglaterra,
donde documenta cómo la explotación impulsa la resistencia. El capítulo también refuerza la crítica al idealismo hegeliano malinterpretado por los Bauer. Mientras Hegel veía la historia como un proceso dialéctico, los jóvenes hegelianos la reducen a un drama de ideas. Marx y Engels corrigen: las contradicciones reales entre capital y trabajo, entre riqueza y miseria, son las que mueven la historia. Faucher, al abogar por el libre mercado, ignora esta dialéctica, presentando el capitalismo como un estado natural. Los autores lo comparan implícitamente con un predicador que exalta la armonía de un mundo en guerra. El humor implícito recorre el capítulo, especialmente en la metáfora del tendero pacífico. Los ensayos de la Literaturzeitung son como productos baratos en una tienda. Parecen profundos, pero están vacíos de sustancia transformadora. Bauer y Faucher se proclaman críticos, pero sus textos refuerzan el orden burgués al desviar la atención de las causas materiales. Marx y Engels, en cambio, llaman a una crítica que no solo interprete el mundo, sino que lo cambie. Por ejemplo, frente a la pobreza obrera, no basta con escribir ensayos. Hay que apoyar las luchas que desafían el sistema. Este capítulo también consolida la ruptura de Marx y Engels con los jóvenes hegelianos. Faucher y Bauer representan una intelectualidad que, bajo la fachada de radicalismo, sirve a los intereses de la burguesía. Al contrastar esto con su propio método, los autores no solo refutan a sus oponentes, sino que construyen una teoría que conecta la economía, la cultura y la política. El análisis de los ensayos de la Literaturzeitung muestra cómo las ideas aparentemente neutrales esconden agendas de clase, un tema que Marx desarrollará más tarde en obras como La ideología alemana. Capítulo 6. La crítica absoluta y su revelación. En el sexto capítulo de la Sagrada Familia, Karl Marx y Friedrich Engels alcanzan un punto culminante en su asalto intelectual contra la crítica de Bruno Bauer y sus aliados en la Allgemeine Literaturzeitung. Con un tono que mezcla precisión analítica y un sarcasmo finamente destilado, los autores desmontan la pretensión de Bauer de haber alcanzado una revelación filosófica, la idea de que el espíritu se libera al criticarse a sí mismo en un proceso de autoconciencia pura. Marx y Engels ridiculizan esta postura como un ejercicio narcisista, comparándola implícitamente con un filósofo que se mira al espejo y cree haber resuelto los problemas del mundo. Este capítulo no solo expone la vacuidad del idealismo de Bauer, sino que consolida el materialismo histórico como un método que ancla la crítica en las contradicciones reales de la sociedad, particularmente las luchas de clase. A través de un análisis mordaz, los autores transforman la disputa en una lección sobre la necesidad de una praxis revolucionaria, preparando el terreno para ideas que florecerán en obras posteriores, como el Manifiesto Comunista. El núcleo de la revelación de Bauer es su concepción de la historia como un drama del espíritu. Según él, la crítica es el pináculo del progreso humano, un método que permite al espíritu superar la masa ignorante mediante una autocrítica absoluta. En este esquema, los problemas sociales, pobreza, opresión, desigualdad, se reducen a defectos de la conciencia que deben resolverse en la mente. Marx y Engels responden con una crítica devastadora. Esta visión no solo es estéril, sino que desvía la atención de las condiciones materiales que realmente moldean la historia. Es como si un general planeara una batalla sin soldados, confiando solo en la genialidad de sus mapas. Los autores argumentan que la masa despreciada por Bauer es en realidad el proletariado, el verdadero motor de la historia, cuyas luchas contra la explotación capitalista están transformando el mundo mientras los críticos debaten en salones. Un elemento central del capítulo es la deconstrucción de la trinidad idealista de Bauer: crítica, espíritu y masa. En este esquema,
La crítica, encarnada por Bauer y sus aliados, es la fuerza divina que redime al espíritu de la masa inerte. Marx y Engels se burlan de esta pretensión mesiánica. Bauer se ve como un profeta que ilumina a la humanidad, pero su revelación es un eco hueco que no cambia nada. Por ejemplo, mientras los obreros de las ciudades industriales organizan huelgas para exigir mejores condiciones, Bauer los considera una masa sin conciencia, incapaz de alcanzar la autocrítica que él predica. Los autores replican que la verdadera crítica no está en las palabras de un filósofo, sino en las acciones del proletariado, que desafía el orden burgués con cada protesta. La ironía es palpable. Bauer cree estar por encima de la historia, pero está atrapado en una burbuja idealista que ignora las luchas reales. El capítulo también aborda la mala interpretación de Bauer del sistema dialéctico de Hegel. Para Hegel, la historia avanza a través de contradicciones que se resuelven en síntesis superiores, un proceso que culmina en el espíritu absoluto. Bauer toma esta idea y la reduce a un drama intelectual, donde el espíritu se libera al criticarse a sí mismo. Marx y Engels corrigen: la dialéctica real no ocurre en la mente, sino en las contradicciones materiales de la sociedad, como la lucha entre capitalistas y proletarios. Por ejemplo, la pobreza no es una contradicción espiritual que se resuelve con autoconciencia, sino un producto de la acumulación capitalista que enfrenta a los obreros contra los dueños de los medios de producción. Los autores comparan implícitamente a Bauer con un alquimista que intenta transformar el plomo de la realidad en el oro de las ideas, sin tocar el mundo real. Otro aspecto clave es la defensa de Ludwig Feuerbach, cuyo materialismo humanista influyó en Marx y Engels. Feuerbach argumentó que la religión es una proyección de las necesidades humanas, no una verdad divina. Los autores lo elogian por romper con el idealismo hegeliano, pero lo critican por su enfoque estático. Feuerbach describe la alienación, pero no explica cómo superarla mediante la acción histórica. Marx y Engels van más allá, enfatizando la praxis. La crítica debe traducirse en acción revolucionaria. Por ejemplo, no basta con decir que Dios es una invención humana. Hay que transformar las condiciones sociales que hacen necesaria esa invención. Esta idea, apenas esbozada aquí, será central en las tesis sobre Feuerbach de Marx, donde declara que los filósofos solo han interpretado el mundo, pero la tarea es cambiarlo. El capítulo también conecta la crítica con el contexto histórico de los 1840. Europa vive un fermento revolucionario. El proletariado comienza a organizarse, las ideas socialistas ganan terreno, y las contradicciones del capitalismo se hacen cada vez más visibles. Bauer, sin embargo, permanece al margen, atrapado en debates abstractos sobre el espíritu. Marx y Engels lo ridiculizan. Mientras los obreros de Manchester o París luchan por salarios dignos, Bauer escribe sobre la liberación del espíritu como si fuera el único campo de batalla. Los autores destacan que la verdadera crítica surge de las luchas concretas, como las huelgas que desafían el poder burgués. Este contraste subraya la inutilidad de la crítica crítica, que se proclama radical, pero no ofrece herramientas para el cambio. Un tema recurrente es la alienación, un concepto que Marx desarrolla más plenamente en obras posteriores. Bauer ve la alienación como un problema de conciencia, resoluble mediante la autocrítica. Marx y Engels, en cambio, la anclan en las condiciones materiales. El trabajador está alienado porque su labor no le pertenece, sino que enriquece al capitalista. Por ejemplo, un obrero textil que produce telas lujosas nunca disfrutará de ellas. Su trabajo es una mercancía que beneficia a otro. La revelación de Bauer, al ignorar esta realidad, es tan útil como un mapa que no lleva a ninguna parte. El humor implícito brilla en la metáfora de Bauer como un sacerdote de la crítica, oficiando un culto al espíritu que excluye a las masas.
Sus ensayos son como sermones que prometen salvación, pero no entregan nada tangible. Marx y Engels contrastan esto con su propio enfoque, que ve en el proletariado no una masa inerte, sino una fuerza histórica. Por ejemplo, cuando los obreros se organizan, no están superando su conciencia, como Bauer querría, sino desafiando el sistema que los oprime. Esta acción colectiva, no la autocrítica abstracta, es la verdadera revelación. El capítulo también consolida la ruptura de Marx y Engels con los jóvenes hegelianos. Bauer, antiguo mentor de Marx, representa el idealismo que los autores rechazan. Su crítica crítica es una ideología de la petite burguesía, una clase que teme la revolución proletaria y se refugia en abstracciones. Al desmontar esta postura, Marx y Engels no solo critican, construyen una teoría que conecta la filosofía con la acción. Por ejemplo, frente a la revelación de Bauer, proponen una crítica que parta de las condiciones reales, el análisis de la producción, el trabajo y las clases. En conclusión, este capítulo transforma la revelación de Bauer en una farsa intelectual, mientras establece el materialismo histórico como un método vivo y transformador. Con su análisis dialéctico y su ironía mordaz, Marx y Engels no solo desenmascaran la vacuidad de la crítica crítica, sino que llaman a una praxis que cambie el mundo. La Sagrada Familia de Bauer es expuesta como un templo de ilusiones, mientras los autores apuntan hacia un futuro donde la crítica no sea un fin, sino un medio para la revolución. Este capítulo prepara el terreno para la conclusión del libro, donde las ideas aquí sembradas cristalizarán en un llamado a la acción. Capítulo 7. Conclusión y correspondencia sobre el espíritu. En el séptimo y último capítulo de la Sagrada Familia, Karl Marx y Friedrich Engels cierran su ataque contra la crítica crítica de Bruno Bauer y sus aliados en la Allgemeine Literaturzeitung, con una mezcla de síntesis teórica y un sarcasmo que destila ingenio. Este capítulo, que incluye una correspondencia ficticia entre los críticos críticos y reflexiones finales, actúa como un golpe definitivo al idealismo especulativo de los jóvenes hegelianos. Los autores no solo resumen las críticas de los capítulos anteriores, sino que exponen la Sagrada Familia como una ideología que sirve a los intereses de la petite burguesía, temerosa del ascenso proletario. Con un análisis que conecta la filosofía con la praxis, Marx y Engels transforman esta conclusión en un llamado a una crítica revolucionaria que no se limite a interpretar el mundo, sino a transformarlo. La ironía implícita recorre el texto, pintando a Bauer como un predicador perdido en sus propias palabras, mientras el mundo real avanza hacia la revolución. El capítulo comienza con una correspondencia ficticia, una sátira brillante, donde los críticos críticos intercambian cartas llenas de alabanzas mutuas por sus supuestos progresos del espíritu. Estas misivas, inventadas por Marx y Engels, muestran a Bauer y sus aliados felicitándose por haber alcanzado la autoconciencia absoluta, como si sus debates filosóficos fueran el culmen de la historia humana. Los autores se mofan de esta autocomplacencia. Es como si un grupo de académicos celebrara haber resuelto el hambre mundial, discutiendo la idea del pan. La correspondencia revela la circularidad del método de Bauer. Sus críticas no conducen a nada concreto, sino que se alimentan de sí mismas en un bucle estéril. Marx y Engels contrastan esto con su propio enfoque, que ve en las luchas proletarias, huelgas, protestas, organización, el verdadero motor del cambio histórico. El núcleo del capítulo es una síntesis de la crítica al idealismo de la crítica crítica. Bauer y sus aliados creen que la historia es un drama del espíritu, donde la autoconciencia supera las barreras de la masa ignorante. Marx y Engels responden que esta visión no solo es elitista, sino que ignora las condiciones materiales que determinan la conciencia. Por ejemplo, mientras Bauer escribe sobre la liberación espiritual,
Los obreros de las fábricas textiles de Inglaterra o los artesanos desempleados de Alemania enfrentan una realidad de explotación y miseria. Los autores argumentan que la verdadera crítica no está en las palabras de un filósofo, sino en las acciones de las clases trabajadoras, que desafían el orden capitalista con cada demanda de justicia. La ironía es clara. Bauer se proclama redentor de la humanidad, pero su revelación es tan útil como un mapa en blanco para un viajero perdido. Un tema central es la identificación de la crítica crítica como una ideología de la petite burguesía, una clase atrapada entre el proletariado y la gran burguesía. Esta clase, temerosa de la revolución obrera, se refugia en abstracciones filosóficas que parecen radicales, pero protegen el statu quo. Por ejemplo, Bauer critica la religión o el Estado, pero nunca cuestiona la propiedad privada, la base del sistema capitalista. Marx y Engels lo comparan implícitamente con un comerciante que vende mercancías brillantes, pero inútiles. Sus ideas parecen profundas, pero no transforman nada. En cambio, los autores defienden un materialismo histórico que conecta las ideas con los intereses de clase. La Sagrada Familia de Bauer, con su culto al espíritu, es una fachada que oculta su complicidad con el orden burgués. El capítulo también refuerza la crítica a la mala interpretación de Hegel por parte de los jóvenes hegelianos. Bauer toma la dialéctica hegeliana y la convierte en un juego de ideas, donde el espíritu resuelve todas las contradicciones. Marx y Engels corrigen. La dialéctica real opera en las contradicciones materiales, como la lucha entre capitalistas y proletarios. Por ejemplo, la pobreza no es un defecto de la conciencia, como Bauer sugiere, sino el resultado de un sistema que acumula riqueza en pocas manos. Los autores ilustran esto con un ejemplo implícito. Un obrero que trabaja 16 horas al día no necesita autocrítica para liberarse, sino un cambio en las relaciones de producción que le permitan controlar su propio trabajo. Esta perspectiva dialéctica, anclada en la realidad, es el corazón del materialismo histórico. Otro aspecto destacado es la defensa de la praxis como el puente entre teoría y acción. Los autores elogian a Ludwig Feuerbach por su materialismo, que desenmascara la religión como una proyección humana, pero lo critican por su pasividad. Feuerbach describe la alienación, pero no propone cómo superarla. Marx y Engels van más allá, insistiendo en que la crítica debe traducirse en acción revolucionaria. Por ejemplo, no basta con decir que el Estado burgués perpetúa la desigualdad. Hay que apoyar los movimientos que lo desafían, como las primeras organizaciones socialistas de la época. Esta idea, apenas esbozada aquí, será central en las tesis sobre Feuerbach y el Manifiesto Comunista, donde Marx y Engels llaman a los filósofos a cambiar el mundo, no solo interpretarlo. El contexto histórico de los 1840 impregna el capítulo. Europa vive un momento de efervescencia. El proletariado comienza a organizarse, el socialismo utópico gana adeptos, y las contradicciones del capitalismo se hacen evidentes en las ciudades industriales. Bauer y sus aliados, sin embargo, permanecen al margen, atrapados en debates académicos. Marx y Engels se burlan de esta desconexión. Mientras los críticos escriben sobre el espíritu, los obreros de París y Manchester forjan la historia real con sus luchas. Por ejemplo, el cartismo en Inglaterra, que exigía derechos políticos para los trabajadores, no es un ejercicio de autoconciencia, sino una respuesta concreta a la explotación. Esta conexión entre teoría y práctica distingue a los autores de sus oponentes. El humor implícito brilla en la sátira de la correspondencia ficticia, donde Bauer y sus aliados se alaban como si fueran profetas. Los autores los comparan implícitamente con sacerdotes que ofician un culto al espíritu, excluyendo a las masas que consideran inconscientes. Esta imagen no solo ridiculiza a Bauer,
sino que subraya la inutilidad de su método. Sus textos son como sermones que prometen salvación, pero no entregan nada tangible. En contraste, Marx y Engels ven en el proletariado una fuerza viva, capaz de transformar la sociedad. Por ejemplo, una huelga obrera no es solo un acto de resistencia, es un paso hacia la conciencia de clase que Bauer ignora. El capítulo también consolida la ruptura de Marx y Engels con los jóvenes hegelianos. Bauer, antiguo mentor de Marx, representa el idealismo que los autores rechazan definitivamente. Su crítica crítica es una ideología que refleja los temores de la petite burguesía ante el ascenso proletario. Al desmontar esta postura, los autores no solo critican, construyen una teoría que conecta la filosofía con la revolución. Por ejemplo, frente a la autoconciencia de Bauer, proponen un análisis de las condiciones materiales. La producción, el trabajo y las luchas de clase son las fuerzas que dan forma a la historia. En conclusión, este capítulo cierra la Sagrada Familia con un golpe maestro, exponiendo la crítica crítica como una farsa intelectual que sirve al orden burgués. Con su análisis dialéctico y su ironía mordaz, Marx y Engels no solo desenmascaran a Bauer, sino que sientan las bases para una crítica revolucionaria. La Sagrada Familia de los jóvenes hegelianos es un templo de ilusiones, mientras que los autores apuntan a un futuro donde la teoría y la praxis se unan para transformar el mundo. Este final no es solo una conclusión, es un preludio al manifiesto comunista, donde las ideas aquí sembradas florecerán en un llamado global a la revolución. Conclusión. La Sagrada Familia es mucho más que una crítica a un grupo de filósofos. Es un manifiesto que marca la ruptura de Marx y Engels con el idealismo y el nacimiento del materialismo histórico. A través de sus capítulos, los autores demuestran que las ideas no flotan en el vacío. Surgen de las condiciones materiales, de las luchas entre clases, del sudor y la resistencia de los oprimidos. Al ridiculizar la crítica crítica de Bauer, Marx y Engels no solo desenmascaran su elitismo, sino que proponen una forma radical de entender el mundo. Una crítica que no se queda en palabras, sino que impulsa la acción transformadora. Este libro es un preludio al manifiesto comunista, un llamado a mirar la realidad sin velos y a trabajar por un futuro donde la justicia no sea una idea, sino una conquista. Un texto que sigue resonando por su capacidad de conectar la teoría con la lucha. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la Sagrada Familia en resúmenes de libros. Si este resumen te inspiró a reflexionar sobre las ideas que moldean nuestra sociedad, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte para más contenido que desglosa los grandes libros de la historia. ¿Qué opinas de la visión de Marx y Engels? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos qué otro libro te gustaría que resumamos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando ideas que transforman el mundo.